Existen más de 200 tipos de dolor de cabeza, que se dividen en cefaleas primarias, cuando el dolor no está asociado a ninguna lesión en el sistema nervioso, y cefaleas secundarias, cuando el origen se debe a lesiones en el sistema nervioso o a otras enfermedades. El 90% de los casos responden a una cefalea primaria, y hasta un 46% de la población española presenta algún tipo de cefalea primaria activa, siendo la migraña una de las más frecuentes. En España, la migraña afecta a un 12% de la población, unos 5 millones de personas, principalmente en edades de entre los 20 y los 50 años, en plena etapa de desarrollo personal y laboral. De hecho, es la primera causa de discapacidad en menores de 50 años. La Fundación Española de Cefaleas viene a dar una respuesta a una necesidad social. Realmente las cefaleas, y en especial la migraña, que es la cefalea más frecuente y la primera causa de discapacidad en las mujeres menores de 50 años, es un problema social. Y tenemos que cambiar realmente la dinámica que hay actualmente. Y hemos pensado que tener una fundación que tenga una continuidad en el tiempo y que pueda hacer impactos en la población, transmitiendo realmente el sufrimiento y las necesidades que tenemos a día de hoy para los pacientes que sufren la migraña, era algo de justicia, y por lo tanto hemos considerado que tenemos que invertir nuestro tiempo en intentar ayudar a todas esas personas. Crear una fundación específica para las cefaleas nos podría ayudar a desarrollar una actividad continua, programada, es decir, dirigida, intentando un poco potenciar el conocimiento, sensibilizar a la sociedad, informar a los pacientes y, lógicamente, también sensibilizar a las autoridades públicas y, en el grado que seamos capaces, potenciar también la investigación en este campo, que afortunadamente en España tenemos la suerte de contar con investigadores de muy primer nivel a nivel internacional, pero tenemos que extenderlo en el grado máximo posible en todos los niveles asistenciales, ¿no? Si la migraña tuviera un marcador en la sangre o lesiones blancas o lesiones grises en las resonancias, probablemente mucha gente se la tomaría en serio, entre ellos muchos médicos, ¿no? Y en esto ha hecho mucho daño también pues, ciertas imágenes en internet, en los medios de comunicación, en el cine, en los libros, que han banalizado la migraña aún más. Ahí hay tres aspectos que yo creo que son absolutamente fundamentales. Uno, la concienciación, no solamente en el entorno social, sino también en el entorno médico, que al final el dolor es una de las experiencias personales más discapacitantes y que más impacto tienen en tu vida. Otro de los elementos fundamentales es ser conscientes de que a día de hoy en neurología tenemos muchísimas opciones terapéuticas y en migraña especialmente, de tal forma que prácticamente ningún momento en la historia de la humanidad ha sido bueno para tener migraña, pero este es el menos malo de todos, porque tenemos opciones para cambiar la vida de muchos de los pacientes, no de todos, pero sí de muchísimos de ellos. A veces es muy triste que no valoremos el dolor ajeno ni la enfermedad de los demás, y especialmente si son enfermedades que son episódicas. Esto quiere decir que la persona está mal cuando la padece y cuando se le pasa, pues parece que está perfecta. Realmente la migraña muchas veces la podemos comparar con algunas enfermedades que pertenecen al ámbito de la salud mental, como la depresión o la ansiedad, que aunque sabemos que existen y muchas veces sabemos que son incapacitantes, no somos capaces de darnos cuenta del sufrimiento de las personas que las padecen. Por lo tanto, es muy importante sacar realmente de esta situación como banal de por un dolor de cabeza no has venido a trabajar, o por un dolor de cabeza este niño no va al colegio, o por un dolor de cabeza no has ido al mejor concierto que esperabas en toda tu vida, o por un dolor de cabeza has suspendido el examen de la oposición, o por un dolor de cabeza no has podido ir a ver a tu hijo cuando ha tenido una enfermedad al hospital. Realmente esto es banal. El afectar a la vida de las personas es banal. El hecho de que los hijos de las personas que padecen migraña estén menos socializados es banal. El hecho de que tengan menos oportunidades a la hora de optar a trabajos es banal. Yo creo que no. Esto creo que es el mensaje que tenemos que hacer llegar a la población, que no es un dolor de cabeza más, sino especialmente la migraña es un dolor de cabeza que te puede cambiar la vida de un modo radical. El infradiagnóstico es uno de los problemas importantes. Se calcula que quizás en España al menos un 25% de los pacientes están infradiagnosticados, y esto se debe, por una parte, es una enfermedad muy hereditaria, con lo cual hay cierta gente que piensa que eso es algo con lo que uno tiene que convivir y sufrir, y esto no es así. Segundo, hay un cierto
un nihilismo terapéutico, piensa que no tiene grandes remedios, y luego hay una cierta estigma y una cierta vergüenza social en algunos aspectos que hace que la gente no exprese que está afectada por una migraña. Pero lo que sí que hay es que cuanto más tarde se llegue a un buen tratamiento, ya sea porque el médico no lo diagnostica, porque el paciente no va, porque en su comunidad no existen los últimos tratamientos, cuanto más tarde se llega a un buen tratamiento, más posibilidades hay de que la migraña se cronifique. Y una vez se cronifica, esto significa que los buenos tratamientos que tenemos ahora desde hace unos cuantos años van a tardar más tiempo en ayudar al paciente. Por lo tanto, es fundamental que el paciente llegue rápido a un buen diagnóstico y a un buen tratamiento. El tiempo corre en contra del paciente con migraña. Antes tenemos muchas familias nuevas de medicamentos y lamentablemente no llegan a todos los pacientes siguen llegando tarde, hay lugares de España donde no llegan tampoco todos estos tratamientos, estamos mejorando, pero ahí tenemos que seguir luchando y con Fundación Cefaleas esperamos que la lucha pues sea más próspera.